En 1820, entre el 80 y el 90% de la población mundial vivía en la pobreza. Hoy se ha reducido al 20 al 15%. Sin embargo, muchos políticos y muchos medios son muy alarmistas diciendo que el mundo hay que cambiarlo, que hay que cambiarlo todo, que el sistema no funciona. ¿Funciona o no funciona el sistema? Vamos a hablar de eso con Samuel. Empezamos. Hola a todos, buenas tardes, buenos días, según nos escuchéis. Estamos de nuevo con Samuel Díaz Jiménez en nuestro Econominutos. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Gustavo, que estamos de nuevo. Bueno, pues vamos a hablar hoy de la máquina de eliminar la pobreza, como lo hemos llamado, que es el capitalismo. Y el capitalismo es ese conjunto de normas o esa manera de funcionar los mercados en los que hemos visto que con más facilidad se elimina la pobreza. Sin embargo, hay mucha gente que piensa que el mundo todavía tiene grandes problemas. La gente de la corriente del pensamiento de Tomás Piketty lo que dice es que el gran problema del mundo es la desigualdad actualmente. ¿A ti qué te parece, Samuel? ¿Es la desigualdad un problema tan grande como nos lo pintan o no tanto? Bueno, yo opino que la desigualdad es real, que no es un invento ni nada ficticio, pero de ahí a que sea el problema del que subyace todas las consecuencias negativas que asolan la economía o que asolan el mundo, pues obviamente creo que no. Porque como hemos visto en muchas ocasiones, o como se puede ver, la desigualdad se mide en términos relativos, ¿no? O sea, no va caso por caso de cualquier economía o deciles de renta, ¿no? Entonces, yo creo que no es el problema, no creo que sea un problema crucial para la economía. La manera en la que se mide la desigualdad es el coeficiente de Gini o índice de Gini y háblanos un poco sobre ese índice. ¿Cómo es? Pues el índice de Gini mide, como bien has dicho, la desigualdad en cada país o en el mundo entero y va desde 0 a 1 o de 0 a 100, ¿no? Y lo que mide es con respecto esté más lejos. O sea, cuando se acerca más a 0, el país o la economía es más igualitaria y con respecto se acerca a 100, pues la economía es mucho más desigual. Eso mide el índice de Gini. Por lo tanto, obviamente, cualquier país va con la bandera de acercarse lo máximo posible a ese cero, ¿no? Entonces, si pensamos que el índice de Gini es lo más cercano al cero, es lo mejor, hay que pensar que, por ejemplo, España, que tiene un índice de Gini de 0,34, estaríamos peor, por ejemplo, en términos de desigualdad, que en Burundi, que tiene un índice de Gini de 0,33. ¿Es así? ¿Lo estoy entendiendo adecuadamente? Sí, sí, la estás entendiendo adecuadamente. Lo que pasa es que el problema de la medición o al final del argumento que se da tras ese análisis es que no se miden los deciles de renta de cada economía, porque obviamente Burundi es más igualitaria que España, porque obviamente la riqueza que tiene es mucho menor, o sea, el reparto de la riqueza es mucho menor. Entonces, obviamente, hay muchas menos diferencias, pero hay menos diferencias porque son más iguales en la pobreza, no en la riqueza. Entonces, obviamente, tienen mucho menos problemas para distribuir. Y esa es lo que ocurre. Sin embargo, después hay países, como por ejemplo el caso de Estados Unidos, como el caso de Australia, Canadá o Reino Unido, que son más desiguales que España, pero son mucho más ricos que España. Entonces, claro, ¿dónde nos situamos? ¿Qué queremos buscar? ¿Realmente queremos ser menos desiguales, como el caso de Burundi, o nos queremos parecer al caso de Reino Unido? No sé, ¿qué opinas, Gustavo? Hombre, yo creo que hay mucha gente en Burundi que le gustaría vivir en España y no sé si hay mucha gente en España que le gustaría irse a vivir a Burundi, ¿no? O al menos, bueno, en todo caso, no irse a vivir a Burundi con los sueldos de los burundeses, ¿no? Quizás irse a vivir a Burundi con los sueldos de España, pues La todavía realidad puede tener económica de un ellos, vamos. pase, ¿no? Ujú. Hay una cosa que es una manera alternativa de mirar la desigualdad, que es, bueno, no es mirar la desigualdad, es mirar cuánta parte tocaría si el Producto Interior Bruto del país se distribuyera homogéneamente entre todas las personas. Evidentemente, ya sabemos bueno, primero, el PIB del país no se le paga a las personas y segundo, dividir simplemente entre todos el PIB, pues es simplemente un número que lo que te hace es dar una indicación de cuánto de media, como de bien de media se vive en ese país, ¿no? Entonces, el PIB per cápita de España está en torno a los 30.000 dólares americanos y el PIB de Burundi está en torno a los 293. Es decir, que es que la diferencia, la verdad, es bastante notoria, ¿no? Lo cual quiere decir que, bueno,
aunque el PIB y el PIB per cápita no sean los mejores indicadores para medir la calidad de vida de los países, para eso tenemos otras cosas como el índice de desarrollo humano, sí vemos que hay una gran correlación entre los países con mayor renta per cápita y los países con mayor índice de desarrollo humano, ¿vale? Porque al final está muy relacionado la cantidad de dinero que te tocaría de media en un país por el PIB con cómo ese dinero pues, se emplea para que tengas unas mejores calidades de vida, ¿no? Y sin embargo, a pesar de eso, y a pesar de que el último siglo XX se ha reducido muchísimo la pobreza en el mundo, pues hay mucha gente que todavía atribuye a la globalización y al comercio los grandes problemas que se sufren en el mundo. ¿Y por qué crees que puede ser esto, Samuel? Yo pienso que al final si se le aluden a ese tipo de cosas como son la globalización o el comercio exterior, el libre mercado, se le alude que la desigualdad está aumentando, yo creo que primero es ignorar la realidad y segundo que es un argumento cargado de ideología. No es más que otra cosa la que ha hecho que el mundo sea cada vez más próspero, que sea cada vez más rico, que el libre mercado, la apertura a comercios internacionales, la globalización, porque es lo que tú has dicho, hace 2 siglos el mundo se estaba sumido en la más absoluta pobreza, con un 80% de la población mundial en la extrema pobreza, y hoy en día no llega, eso es lo que tú dices, al dato del 20%, no llega al 20%. Y simplemente demostrando que China ha sido capaz de hacer un desarrollo humano y de la productividad inmenso. Entonces, obviamente, como decía antes, no creo que sea un problema la desigualdad, sino que más bien deberíamos perseguir la pobreza y después ya, como para terminar, cómo se ayuda a los países que están en pobreza, ¿no? ¿Qué cooperación internacional hay con ellos? Porque muchas veces, como bien sabe Gustavo, la ayuda puede representar un problema, ¿no? Eso es. Muchas veces la ayuda que viene en forma de caridad lo que hace es eh, que se traen cosas o se compran cosas, se le da a la gente, esas cosas se gastan, se consumen y una vez que se han gastado o consumido, pues no dejan ningún pozo, sino que para que vuelvan a tenerlo hay que volvérselo a comprar o volvérselo a llevar, ¿no? En ese sentido, vamos a escuchar las palabras de Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz del año 2006, que tiene mucho que decir sobre esto, sobre cómo todo el dinero que se pone en la caridad tiene solamente una vida. Vamos con ello. Because once if you put it in a business format, then the sky's the limit. You can expand it as many ways as you want because once you get the engine started, it never stops. It runs by its own steam. And that's where the difference between charity and a social business. In charity, when you give the money, it goes away. It never comes back. So charity dollar has only one life. If you use it, it's done. But if you can define this or design this into a social business, then suddenly that social business dollar has endless life because it recycles, it starts moving back and forth again and again. So you touch many more lives and it continues ever and ever. Bueno, pues como hemos visto, no solo lo decimos nosotros, también Muhammad Yunus está con esta idea de que es el desarrollo y el capitalismo lo que nos puede hacer salir de pobres y bueno, creemos que hay que incidir en estas ideas. Pues sí, la verdad que sí, la verdad es que es crucial concienciar a la sociedad de que no es que la desigualdad sea inexistente o no sea real, que la es, pero hasta qué punto es relevante para medir si la economía es próspera o hacia qué camino nos lleva la economía, pues creo que se debería incidir más en la pobreza y realmente apoyar las políticas económicas que funcionen, las políticas económicas que velen porque todo el mundo sea más próspero. Da igual el decil de renta o el estrato de la sociedad donde estés, sino que te den herramientas, sean más o sean menos, para que puedas con esas oportunidades ser más próspero cada día. Muy bien, pues lo dejamos aquí, Samuel, esta semana. Un placer tenerte de nuevo y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Igualmente, Gustavo, un saludo, muchísimas Un gracias. abrazo, nos vemos. Luego, un abrazo.